Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, martes 10 de febrero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Como todos los martes tendremos hoy nuestra sección Siempre Caracas, pero con un detalle importantísimo. Y es que vamos a tener un invitado especial. Va a compartir con nosotros, todavía no ha llegado, pero lo estamos esperando. Una persona que representa, digamos, pudiéramos llamar el emblema de un técnico exitoso, de un profesional calificado que ha puesto en evidencia a lo largo de toda su experiencia laboral, profesional, esa calidad que se requiere para agenciar servicios públicos de primera. Estoy hablando de una persona que ha estado no solamente al frente de Hidrocapital, una importantísima empresa de servicio, ha sido la persona que ciertamente ha gerenciado con eficacia esa importante entidad pública, sino que también ha gerenciado empresas privadas de primer orden de servicio. Estamos hablando, por ejemplo, de Movilnet, esta empresa de comunicaciones tan importante. Estamos hablando de José María de Viana, un ingeniero venezolano graduadito acá en Venezuela que ha, digamos, demostrado sus enormes capacidades a lo largo de todo su trayecto existencial. Así que en cuanto llegue José María de Viana, vamos a entablar con él una interesantísima conversación que estoy seguro va a generar bastante interés entre nuestra audiencia. Voy a darle sí la bienvenida a nuestro buen amigo Ángel Cacique, con quien todos los martes realizamos esta sección especial que se llama Siempre Caracas, que lo hacemos también en compañía de Carlos Rodríguez, otro municipalista como él. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Sí, Carlos no ha llegado, ya viene en camino, y el ingeniero José María de Viana, ¿no? También viene en la ruta, ¿no? Fíjate, el sentido del programa es este 27 de enero de este año, 2026, en la Gaceta Oficial número 43.304, se ordena la fusión de todas las empresas que se encargan del servicio de agua, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Sí. O sea, una centralización sí, de los servicios. Y en este momento está llegando Carlos Rodríguez, en este momento existe también una situación complicada, que es desde el punto de vista del problema del agua, y déficit de servicios de agua en muchas zonas de la región capital. Y entonces, claro, obviamente, como tú señalas, es un tema sensible y extremadamente importante. O sea, a nosotros nos preocupan las cosas que tienen que ver con los derechos humanos, libertad de los presos políticos. Hoy hay una acción bien interesante frente a la Asamblea Nacional, pero, como tú dices, nosotros tenemos cable a tierra. Cable a tierra significa que los problemas importantes de la ciudad y de nuestras comunidades tenemos que tratarlos y en este caso con el ingeniero José María de Viana, que es una persona, como tú dices, muy calificada para hablar de este tema. Así es. Aparte, por supuesto, de que vamos también a tocar estos temas esenciales, nacionales. El papel, por ejemplo, que tienen los técnicos y los profesionales en el desarrollo de la Venezuela por venir, de la Venezuela actual y la Venezuela por desarrollar. ¿Cuál es ese papel? ¿Cómo vislumbra de Viana que debe enrumbarse la recomposición de Venezuela en el plano económico, financiero, en materia de infraestructura y de servicios? Esa opinión de Viana también la vamos a requerir.
Vamos a darle también la bienvenida a nuestro buen amigo Carlos Rodríguez, que ya se encuentra también con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Ángel. ¿Micrófono? Quizá un poquito Okay. Cierto retraso porque la línea 1 viene súper congestionada. El metro. La línea 1, la línea 2 fue rápida, pero la 1, además de tardarse, venía full. Algo puede haber pasado en el tramo de Propatria al centro. Sí. No ha llegado nuestro invitado. No ha llegado. Bueno, yo quería, vamos a adelantar una pregunta. Sí, cómo no. Por unas reflexiones. Yo pienso que esta no es una ley, es un decreto, el cual le entrega al Poder Central, de Ejecutivo Nacional, todo lo que es la competencia en producción, distribución, seguramente precios, del sistema de aguas. Incluso ya la semana pasada habían unos manifestantes oficialistas con unas gorras, unos membretes raros que decían aguas, lo cual adelantaron primero la propaganda que los hechos. Pero yo me pregunto, ¿será por ejemplo que el municipio Tovar, de la colonia Tovar, donde nace buena parte del río Tuy y el río San Pedro, necesita de una producción nacional de aguas arriba? Si en esas montañas se producen suficientes manantiales. Sí, te digo, alimenta el río Tuy por la vía del río Aragua y parte por San Pedro. ¿O será que la gente de Carayaca, que tienen una represa cerca allí, necesitan de que se lo bombee agua? ¿O será que Agua de Mérida, que venía funcionando muy bien, que está llena de montañas y de cuencas hídricas, necesita un organismo nacional que lo fiscalice? O la gente de Puerto La Cruz arriba, todo el agua que baja de Turimiquiri, no solamente abastece esa zona, sino que de ahí se bombea agua por vía subterránea por el mar para Margarita. O sea, parece que siento que hay como un retroceso en una cosa que, según los geógrafos, algunos técnicos que he oído, son cuencas hidrográficas que generan fundamentalmente, por una parte, el agua, y los otros son por energía eléctrica que viene de las represas, la gigante represa de Guayana y de algunas otras represas como Santo Domingo. Pero volver todo el decreto dice, pasa al Ejecutivo Nacional, la empresa Hidroaguas. Eso no es equivalente, te pregunto, y ya se lo preguntaremos por suerte a Deviana, ¿no? No es equivalente a volver al Instituto Nacional de Obras Sanitarias, al antiguo INOS. Yo creo que sería una centralización de una cosa que los técnicos demostraron que podía ser, de acuerdo a la cuenca hidrográfica. No necesariamente todo el agua tiene que venir del sistema de Caroní y Orinoco, de Guayana, sino hay otras potencialidades, de acuerdo al caudal de los ríos o de los lagos, que deben producir el agua. Yo por eso, entonces, me acuerdo mucho porque había en el municipio Tovar, baja agua hacia el río Aragua, que está allí cerca del pie de cerro, y el río Aragua desciende al final, desemboca el río Tuy. O la gente de Vargas, no sé, no necesariamente entiendo que ya está llegando a nuestro aspecto. Así es. Bueno, ya está llegando en este instante nuestro invitado especial, el ingeniero José María Deviana. Aquí está. Ya vamos a iniciar la conversación con él. ¿Cómo está, María? Bienvenido. Gracias. Aquí estamos. Muy amable. Amabilísimo nuestro invitado por habernos acompañado el día de hoy, por estar con nosotros para atender no solamente las inquietudes nuestras, sino también las inquietudes de nuestra audiencia, que siempre está presente a través de sus preguntas y comentarios. Hoy vamos a estar hablando bastante, José María, vamos a estar hablando bastante del agua, porque digamos que la motivación inicial de Carlos y de Ángel es preguntar sobre este tema de la centralización de los servicios del agua. Pero yo también tengo algunas preguntas que me gustaría formularte.
Y arranco con esta, de una vez. Ajá. Esta nueva realidad nacional que pareciera moverse hacia una reingeniería de los procesos económicos, sociales y políticos en el país. ¿Cómo la ves tú desde el punto de vista de tu condición de técnico, de gerente exitoso en el campo de los servicios públicos y también, digamos, en la gerencia privada? Bienvenido. Gracias, Mario. Bueno, lo primero que hay que decir es que no tenemos mucha información, ¿no? Es decir, porque lo primero que la gente supone que uno tiene un oráculo o un santo que le dice cosas, uno no lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sí sabemos? Bueno, que los planes de reconstrucción del sistema eléctrico y de agua y de telecomunicaciones que han sido construidos en el tiempo, es decir, hay un equipo grande de talento venezolano que hemos venido preparándonos para saber qué es lo que hay que reparar el día que nos llamen. Y entonces efectivamente lo que sé que en los últimos tiempos nos han venido preguntando de esos materiales, los hemos ido compartiendo y bueno, yo tengo la impresión de que por primera vez en mucho tiempo nos están preguntando por el plan, lo cual es una buena noticia. De las cosas que yo supongo que va a ocurrir, se escogieron 5 grandes conurbaciones venezolanas donde hay en el tema de agua, que son las mayores de 500.000 de habitantes. Eso quiere decir, eso es fundamentalmente Maracaibo, Barquisimeto, Barcelona, Puerto La Cruz, Margarita, Valencia y Caracas, ¿no? Valencia, Maracay, Caracas esta parte, y la conurbación Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz. Esas son las 5 grandes conurbaciones. Y bueno, han pedido muchos detalles. El BID está tratando de formar un primer aporte. Acuérdense que tenemos un problema con el BID porque nosotros tenemos deuda pendiente, estamos en default. Eso quiere decir que... Adelante. Eso quiere decir que hay que resolver un tema de reestructuración de deuda para aceptar nuevos créditos. Pero hay unos fondos no reembolsables que se quieren aplicar. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Yo tengo, como tú, Mario, en el caso de electricidad hay que decirlo, para poder producir más petróleo hay que mejorar el sistema eléctrico. Entonces, ahí está habiendo muchísimo interés en que el sistema eléctrico, si es nacional, pues no hay forma de resolver el sistema eléctrico, tú sabes, localmente, al sur de Anzoátegui. No, eso no existe. O vamos a resolver allí un pedacito en Maracaibo, hay que resolver el sistema completo. Las inversiones son más importantes, pero también es verdad que hay una relación, yo llamo simbiótica, entre la producción de petróleo y el gas y la electricidad, porque una buena parte del parque que tenemos nosotros detenido, que son más de 30.000 megavatios de potencia, es precisamente parado porque no tenemos gas. La mayor parte del gas venezolano se produce asociado con el petróleo, y entonces en la medida que aumenta la producción de petróleo vamos a tener más gas y vamos a empezar a alimentar esas plantas. Entonces yo creo que tenemos buen sentido, que las cosas están yendo por buen camino. Bueno, y por primera vez nos empiezan a preguntar a la gente que hemos trabajado en eso sobre cómo es es decir, que los planos los compartimos, los escritos también, nos preguntan. Y yo tengo la sensación de que el país tiene mucho tiempo soñando en tener un mejor calidad de vida. Y yo quería recordar que el ciudadano común no sabe mucho de ideología, ¿no? Lo que sabe es si el gobierno funciona o no funciona. Pero el gobierno funciona o no funciona por las cosas sencillas. Si a mi casa me llega agua todos los días y está limpia, ese gobierno es bueno. No, la gente no entiende mucho. Entonces, eso, cualquiera de las personas que son más avesadas en política que nosotros, saben que eso es así. Por lo tanto, hay un tema fundamental que es para tener un país dedicado a resolver sus problemas de educación, de salud, de economía. Es que hay que resolver los servicios públicos primero. Y la ventaja, que ese es el secreto,
que los servicios públicos pueden ir más rápido que la economía. Es decir, la economía va a crecer poquito a poco. Pero nosotros podemos resolver el problema de agua. Mire, hay por lo menos 3 o 4 ciudades del país que la tenemos prometida, pues, ¿me entiendes? Porque ahí va a ocurrir un milagro. Así que nosotros con poca inversión y con más inteligencia que dinero, nosotros entendemos que los problemas de agua pueden cambiar muy rápidamente. Entonces, efectivamente, eso va a ser una buena señal para el país, que estamos en un buen ambiente. Qué bueno. Sí. Ángel Cacique. Cuando yo anuncié que usted venía, Ajá. exactamente lo que usted está diciendo. Ajá. Esta mañana unos trabajadores de Hidrocapital pueden decirme, pregúntale al ingeniero cuándo ocurre la privatización, cuándo mejoran los sueldos, cómo se van a resolver los problemas. Entonces, una cosa interesante, pues bueno, eso que usted dice es correcto. Yo salí de mi casa, no había luz. Ahora, yo tengo la ventaja de que en mi calle hay agua. Exacto. En la calle de Altavista, pero en los alrededores no hay agua. A mí me llamaron compañeros de Sarria, un amigo periodista, Juan José Ojeda, me llama y tengo la foto, no hay agua aquí tampoco. Me dice, bueno, pregúntale al ingeniero cuándo se pone él al frente para resolver los problemas. Yo le digo, eso no es tan sencillo. Y yo creo que tú lo estás aclarando, pero evidentemente hay muchísimas dudas, muchísimas dudas. A mí me decía también, y quiero compartirlo, porque yo hice el trabajo de investigación, cómo está la situación, y los cuentos que me echaron los ingenieros son aterradores. Aterradores. No. Dice que la mayoría de los equipos no funcionan. Y Bueno. Los salarios son, bueno, los ingenieros, bueno, usted los debe conocer. Ya, obviamente usted tiene el pulso concreto de lo que está pasando. Mira, yo creo que vamos a recoger lo bueno. Los habitantes de Caracas saben que eso se puede remediar. Y la gente de Hidrocapital que trabaja lo sabe mejor que nadie. Y eso es muy importante porque no tiene desesperanza. Arreglarlo no va a ser rápido porque lo que se ha dañado durante tanto tiempo va a costar repararlo. Pero sabemos perfectamente, porque ese es un conocimiento que se transmite de persona a persona, que lo que hemos estudiado más tiempo y tenemos más conocimiento lo vamos a enseñar a los jóvenes. Y yo le quiero decir una cosa, la reconstrucción va a ser tarea de los muchachos. Nosotros vamos a ayudarlos, pero mire, la reconstrucción del país es una cosa de los jóvenes, que ellos son los que lo van a hacer. Por lo tanto, hay una tarea muy grande de formar una nueva generación de ingenieros que estén comprometidos. ¿Qué le podemos decir? Mire, que sí, lo hemos estudiado mucho tiempo, conocemos qué es lo que hay que hacer. Y además, no es nuevo para nosotros, porque yo les quiero recordar que en el año 92 nosotros llegamos a Hidrocapital porque era un desastre. ¿Me entiendes? Si Hidrocapital hubiese funcionado bien, mire, yo no hubiese trabajado en el agua. ¿Me entiendes? Yo inclusive he contado muchas veces que yo me iba a la India, porque yo trabajé en ese momento con la cooperación alemana. Y entonces yo estaba preparando viajes, pues. Y entonces, bueno, había habido un problema político, había habido un golpe de Estado. El presidente de esa época dijo, el agua es importante políticamente. ¿Y él hizo qué? Bueno, él dijo, hay que arreglar eso que funcione bien. Y pudimos estar 8 años ahí. Y efectivamente por eso fue que aprendimos a hacerlo. Entonces, a nosotros no nos asusta que las cosas estén mal. Seguro que lo sabemos, porque además, tú sabes que en Venezuela no hay secreto. Entonces, esos muchachos que trabajan ahí en Hidrocapital, muchos de ellos yo no los conozco de esa época, pues acuérdense que yo tengo 26 años que no trabajo con agua, pero ellos son venezolanos como nosotros, se comunican, consiguen el WhatsApp igual que los periodistas, me hacen preguntas, hablamos. Eso está muy mal, pero yo les quiero decir una cosa, es más un problema de talento, de inteligencia y de sensibilidad, porque claro, es que la gerencia hace las cosas bien hechas. Y por eso yo cuento mucho la historia de mi mamá, que me decía, si usted va a trabajar ahí, que lo hace bien. Porque aquí en Venezuela, cuando lo hacen mal, no se meten con usted, se meten con la mamá. Entonces, nosotros, en la buena gerencia que es que nosotros no queríamos que se metieran con mi mamá. Entonces, no, todos aprendimos a hacerlo bien. Pero te quiero decir,
Es complicado, hay que ir por un... No, mira, las cosas hay que saber hacerlas bien. La mayoría de las veces la gente no lo hace bien por ignorancia. Yo te quiero decir, porque ese sentimiento que yo les acabo de decir, que ustedes se rieron, mira, todos los que trabajan ahí sienten lo mismo. Ellos quisieran trabajar en un sitio que en vez de meterse con su mamá, la bendijeran todo el mundo. Sí. Ellos cada vez que van por un sitio y no lo pueden resolver, Mario, ellos son los primeros que están sufriendo. Esos muchachos están esperando que el problema se resuelva. Los muchachos de Hidrocapital, digo, porque ellos también quisieran trabajar en una empresa que estuviesen ellos orgullosos del trabajo que tienen y que su mamá también estuviese orgullosa de ellos. Ahora fíjate, una cosa que es importante. Tú has dicho que esta es una tarea de los jóvenes. Así es. Sin embargo, fíjate que siempre se especula acerca de qué es lo mejor en momentos de crisis. Si recurrir a la experiencia o recurrir a la energía juvenil, ¿no? Entonces ahí pareciera que lo aconsejable es más bien una función, una simbiosis entre la experiencia y la juventud. ¿Tú estarías dispuesto a liderar un proceso como ese para mejorar los servicios públicos en Venezuela? Fíjate, Mario, lo que pasa es que los años nos han servido también para, además de mucho conocimiento, hemos podido desarrollar una cualidad que es el liderazgo. Es decir, tienes la capacidad de convencer y de unir esfuerzos. Y entonces eso va a necesitar una dosis importante de liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que quien dirige ese proceso tiene que ser absolutamente respetado por la gente. Tiene autoridad. Tiene que ser autoridad. Tiene que además... Autoridad, pues cuando digo autoridad es el conocimiento, pero al mismo tiempo tiene que saber cómo técnicamente los venezolanos. Y también la idiosincrasia. Quien no conozca al venezolano no conoce las virtudes que tiene trabajar con un venezolano, que tiene una capacidad de improvisar, que tiene una capacidad de aprender infinita, que tiene una capacidad de trabajo. Mira, cuando un venezolano está enamorado de un trabajo, vamos a hablar de un trabajo, después hablamos del resto, pero cuando estamos cerca del día de los enamorados, por cierto. Por eso, pero cuando uno está enamorado de un trabajo, mira, no duerme, es capaz de hacer y así. Nosotros podemos el testimonio que podamos dar los que tenemos más edad, porque nosotros lo hemos vivido, ¿no? Y a mí me tocó vivirlo en Hidrocapital, me tocó vivirlo en Movilnet, me tocó vivirlo en Digitel. Entonces, claro, nosotros podemos transmitir que efectivamente la gente está esperando que se resuelva ese problema, que haya un liderazgo que los conduzca, y tú lo dices bien, tiene que ser una mezcla. Lo que yo quiero decir con los jóvenes es que no tenemos ni la salud, ni la fortaleza que teníamos hace 30 años, ¿me entiendes? ¿Sí? Nosotros podíamos pasar semanas enteras durmiendo en el carro, ¿me entiendes? Sí. Cuando la cosa estaba muy fea, nosotros trabajamos 3 veces más y eso aprendimos a hacerlo. Pero bueno, lo que yo quiero decir, el país está lleno de muchachos esperando la esperanza de construir un país. Y mucha gente que está afuera, por cierto, muchos jóvenes venezolanos que están en el exterior. Es verdad, así es. Y bueno, yo quiero hacer un acto de fe, porque qué mejor que esta larga noche de los servicios públicos, para que la gente tenga ganas de arreglarlo. Y además arreglarlo de muy buen tono, porque la gente lo está haciendo sin interés. Pues el interés es que el país sea mejor. Y lo que yo les puedo decir que esto puede cambiar más rápido de lo que ustedes se imaginan en servicios públicos, y la economía va a ir progresivamente. Pero para que la economía mejore, tiene que haber muchos más puestos de trabajo que tenemos, que no los tenemos. Y mejores remuneraciones. Y mejores remuneraciones. Eso va a demorar un poquito más, porque además si la gente no tiene remuneración no puede pagar y no puede funcionar. Pero de verdad que hay mucha esperanza. Ok, tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Cumplir también compromisos publicitarios de la estación, y al regreso continuamos conversando con José María de Viana. Él es ingeniero venezolano, expresidente de Hidrocapital, expresidente de Movilnet, profesor universitario y de Antímano.
Así es, de la caraqueñísima parroquia de Antímano. Así que vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta en buena hora. Aquí seguimos un rato en las redes. José María, cuéntanos un poquito a qué te estás dedicando en la actualidad, porque tú estás en la docencia Sí. y estás como asesor Lo que pasa es de que- organismos multilaterales. Bueno, realmente lo que más me dedico es a telecomunicaciones, porque Ajá. lo que ocurrió fue que cuando yo salí del agua, como el agua nacionalmente es una empresa del Estado, yo con suficiente sabiduría pensé que a mí no me iba a dar trabajo en el agua. Y entonces tuve que cambiar de oficio. Eso es una lección bonita, porque yo lo que les digo a los muchachos que uno en su profesión tiene que ser elástico, pues tiene que aprender otras cosas. Y uno nunca deja de aprender cosas. Entonces yo evolucioné a telecomunicaciones y en telecomunicaciones trabajé mucho tiempo, fue en móviles, en inalámbricos. En los últimos tiempos estoy dedicado al tema de fibra Fibra óptica. de fibra óptica. Y ahí está ocurriendo una ¿Qué ha cosa. mejorado las comunicaciones? Sí, bueno, lo que pasa es que ahí son empresas privadas pequeñas que están desarrollando mucho y especialmente en las zonas de barriadas de las grandes ciudades está ocurriendo un fenómeno interesante porque en Petare es posible que el 30% de las casas tengan conectividad por fibra ya. Así que está cambiando el mapa y la gente es el único servicio que funciona perfecto y la gente tiene un servicio, lo cual significa que tiene acceso a la inteligencia artificial, los muchachos estudian idiomas, hay un cambio interesante ahí. Sin embargo, no te has desprendido del todo del tema del agua. Bueno, pero más bien en motorizar la reconstrucción, pues pero los bancos multilaterales no han ayudado mucho con la consultoría. Casi todo ese trabajo ha sido trabajo voluntario. Ahí hay como 50 ingenieros que han trabajado y que siguen trabajando porque es mucho más bonito ver un país con agua que no importa lo que te paguen a ti, porque lo que ellos quieren es que veamos un país en que el agua sea bendita nuevamente como siempre lo fue. Eso es Ok. Ajá. Y en materia de docencia, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo soy lo que llaman ellos profesores invitados. Los profesores invitados es cuando ellos no quieren que uno vaya frecuentemente, lo dejan en una condición que es cuando ellos te invitan. Okay. Entonces, claro, yo soy profesor invitado en la Católica, que es de donde yo me formé desde los 15 años. Estoy en el IESA, donde sí tenemos alguna labor de investigación interesante. De paso, en el último libro que publicamos en el IESA, hay una parte importante de esos cuentos que hemos echado aquí. Ahí hablamos sobre cómo hicimos el milagro del agua. Se llama Gerencia Venezolana en la Empresa Pública. Yo les mando a ustedes 4, les voy a mandar un ejemplar dedicado. Ahí lo que hemos hecho son conversaciones con los gerentes privados y públicos para que ellos cuenten su historia, para que los muchachos aprendan. Entonces, yo estoy en el libro, yo soy de los profesores que participan en el proceso, pero ellos prefirieron en uno de los libros, hablamos de la experiencia de Hidrocapital, que va a valer la pena porque hay muchas historias que son de verdad, aunque no se conocen. Algunas no se conocen, otras sí lo saben, pero va a ser muy interesante. Ok, mira, José María, recuerdo la última vez que estuviste en nuestro programa, precisamente estabas, reclamando que no se consultaba a los especialistas, al talento nacional. Ahora está celebrando que se está consultando. Te pregunto, ¿te están consultando del Poder Ejecutivo o de dónde? Bueno, yo estoy esperando todavía alguna llamada de Miraflores, pero no llega. O de Mari Pérez, o de aquí de Chacá, donde está. Okay, te están llamando de más lejos. De más lejos. De más lejos. Okay. Pero yo lo celebro porque, miren, los venezolanos preguntamos a quién sabe y nosotros damos consejos libremente. Ok. Vamos a escuchar a Alex Mar. El periódico Notiruegos informa, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
envió recientemente un equipo a Caracas que mantuvo reuniones con autoridades y sociedad civil. Mantiene conversaciones para reanudar la presencia permanente de este organismo en el país. Lo confirma este martes su portavoz, Rabina Shamandasani. Notirumbos informa. El gobierno español aprobó este martes poner un límite a los precios de servicios o productos en situaciones de emergencia y regular las prácticas abusivas en la contratación de electricidad, como la prohibición de las llamadas spam. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo, el pueblo. Atención para la paciente Lola Sánchez, de 73 años, recluida en el Hospital Pérez de León 2 en Petare. Se necesita con urgencia la donación de un concentrador de oxígeno de 5 o 10 litros. Esta ayuda urgente puede ser canalizada a través de su hija Enis Vergara por este número 0414-685-9187. 0414-685-9187. Informó Notirumbos. Los 34 minutos en la tarde, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Blin, blin. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Se fue por el agua, ¿verdad? Sí. En buena hora, por Radio En buena hora. 75 años con Venezuela. Continuamos, amigos y amigas, en buena hora en el estudio. José María de Diana, expresidente de Hidrocapital, hombre de larga trayectoria, de una larga experiencia en el ejercicio de la gerencia de organismos, tanto públicos como privados, que agencian servicios públicos. Tenemos muchos mensajes que nos han llegado hasta este momento. Voy a permitir que Carlos reformule la pregunta acerca de la centralización de los servicios de agua, para luego José María lo responde y después leemos un montón de mensajes que nos han llegado. Me alegra sentir optimismo de parte del profesor ingeniero y amigo Diana sobre soluciones prontas en las grandes concentraciones humanas. Cuando empezamos el programa, yo decía, es justo, será correcto un servicio como el del agua que sería descentralizado en buena parte, creando unos hidros que dependían de la cuenca hidrográfica de los gobiernos estatales, convenios por una agua de Monaga, agua de Mérida, la experiencia de Sucre, cómo qué interés puede tener los habitantes del municipio de Tovar, en la colonia de Tovar, que les llega agua por bombeo si ellos la producen en esa montaña. O sea, tenía serias dudas que me han movido el piso. Pero sigo creyendo que los procesos de descentralización no son solo en el área política, sino también de los servicios. Sí. Está claro para mí, por ejemplo, que el metro tiene que ser una sola autoridad única. Se atraviese 40 municipios. Sí. Pero el tema del agua, que tiene, no puede ser que todo el agua venga, estemos obligados a llegar a disfrutarla por transferencia eléctrica y por las grandes reservas de agua del sur complétanos esa idea, porque yo soy un ferviente amante de la descentralización. Consigo que muchas leyes van a ser volteadas por una solución técnica, o no es posible resolver eso de mutuo acuerdo. ¿Estás de acuerdo con la centralización de los servicios de agua? Fíjese, siempre hemos dicho que este no, más que un tema ideológico, es un tema pragmático. Y las ciencias sociales son más complicadas que la ingeniería, porque es cómo se comportan la gente, cómo se comportan los usos, cómo se comportan las personas, cómo se comportan la sociedad. Entonces, mire, yo lo que le puedo decir es que no hay ninguna solución de centralismo nacional en agua que haya funcionado. ¿En ninguna parte del mundo? En ninguna parte de América Latina, que es lo que yo conozco. Es decir, eso quiere decir que si usted revisa la experiencia colombiana, tuvieron que descentralizar.
La experiencia peruana, tuvieron que descentralizar. Revisa la persona chilena, tuvieron que descentralizar. La experiencia brasileña, porque siempre pero estamos hablando de otras épocas, porque en Venezuela parece que el reloj se detuvo, ¿no? Esto era de la moda de los años 70, 60. Eso es como volver a Linos. Es que el Lino se fundó hace 80 años, en el año 43. Y entonces en aquella época tenía un poco sentido porque usted tenía muy poco talento, entonces tenía que tener una organización nacional donde lo agrupara. Pero dígame usted, ¿qué tienen que buscar talento los maracuchos en Caracas para manejar su acueducto? Pues no tienen nada que buscar, porque hay gente, y los merideños, y mire, por ejemplo, yo lo quiero decir, porque en las encuestas del radar de servicios públicos que se hacían telefónicamente, San Cristóbal aparece como una ciudad que está muy bien manejada, de acuerdo a lo que piensan la gente de San Cristóbal. ¿Cómo se imagina usted que va a manejar el acueducto de San Cristóbal desde Caracas? Eso no tiene ningún sentido. Usted debería, además, Hidroven no se hizo para eso. Entonces Hidroven no tiene estructura federal, no tiene direcciones locales. Usted debería construir un monstruo que no existe. Y en cambio, yo le digo, ¿usted no cree que en el Estado Bolívar hay gente competente para manejar los acueductos del Estado Bolívar? O que en el Estado, en Barquisimeto, Hidrolara, que había sido transferida a la gobernación del Estado Lara, no hay gente competente. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Yo pienso que esa decisión la hicieron sin preguntar. Porque basta que usted le cuente, mire, yo le puedo enseñar cómo los procesos en América Latina que han llevado a tener acueductos que funcionan bien, todos pasaron por la descentralización. Todos. Claro, no es descentralización a nivel municipal, que es lo que alguna gente piensa, que cada municipio, no. Pero hay conurbación, hay un conjunto de municipios se ponen de acuerdo y manejan eso. Y en algunos casos la gobernación funciona. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Mire, primero, no se angustien mucho. Yo estoy totalmente seguro que esa decisión la van a revertir. La van a echar para atrás. Pero el decreto es muy centralizador. Mucho. Están diciendo que las estructuras que existían, que ahorita los obreros que están allá van a depender de Caracas. Imagínese usted, es una cosa, cuando lo empiecen a implantar, se van a dar cuenta. Mire, y vamos a decir, las personas nos equivocamos. Los que están en el gobierno no tienen especial ayuda de Dios tampoco para no ver. Ellos también se equivocan y tienen que ir a confesarse y arrepentirse de las cosas que hicieron mal y tienen que corregirlo. Y un buen gobierno hace eso. Yo estoy convencido, yo no me alarmaría mucho, porque estamos en tiempos complicados, que están pasando muchas cosas. Yo lo que pienso es que cuando pregunten, uno le va a decir, mire, es que eso no lo han debido hacer, porque lo que hay que hacer es al revés. Vamos a ver cómo fortalecemos esos acueductos que se han quedado desvalidos. Se han quedado desvalidos porque se le fueron los técnicos competentes, porque pagan muy mal a los muchachos, porque no tienen herramientas, porque no tienen equipo. En el programa que nosotros elaboramos, que se lo transferimos a la gente del BID, la primera acción es fortalecer las hidro. Eso significaba darles equipos, darles camiones, darles entrenamiento y reclutar una generación de muchachos jóvenes formados en nuestras universidades, pero formarlos en eso. ¿Para qué? Oye, para que Hidrolara resuelva los problemas del Estado Lara. Y esa orientación está vigente, tiene vigencia. Esa tiene totalmente vigencia. Por eso es que yo pienso el fortalecimiento de las hidro. Pues. Esos son ciclos naturales. Son ciclos naturales. Es más, hay algunos que tienen, yo les quiero decir al más, eso no es tan reforma como la gente piensa. Eso ya venía ocurriendo porque detrás de las reglamentaciones hay una ley muy buena en el año 2001, que era una ley descentralizadora y modernizadora. Y después le fueron aplicando a través de decretos y añadidos cosas de centralización. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que Hidrolago funcionaba en el Zulia, pero las autoridades de Hidrolago las nombraban aquí en Caracas. Y si hay algo malo que tenía Hidrolago, era que lo mandaban de Caracas. Mire, nosotros tuvimos contacto con Hidrolago en varias oportunidades, ofreciéndoles ayuda
Además, yo conozco a la gente de los lagos, pues yo trabajé con ellos. Con Arias, recuerdo. Que Yo lo trabajé con comentaste, Arias sí. y por lo tanto conocemos. Mira, tenían prohibición, es decir, pero lo malo de Hidrolagos era que lo manejan desde Caracas. ¿Y qué es lo malo que tiene Hidrocentro? Que lo manejan desde Caracas. Yo estoy convencido que si esas hidro estuvieran más descentralizadas y que Hidroven hubiera cumplido con su papel, que era fortalecer la descentralización. Porque lo que usted dice, que políticamente es así, es que en el tema del agua funciona igual. Mire, la electricidad es un poco distinto porque es un sistema nacional y se maneja nacionalmente, pero el agua, yo no le pondría mucho acento a eso porque no cambia nada de lo que estaba pasando. Sí complica las cosas porque le han pedido, las instrucciones que le llegado a la gente son muy confusas, porque le han dicho que la gente tiene que escribirse ahorita. Usted se imagina una especie de ministerio, bueno, que no puede controlar nada, porque si usted no sabe lo que pasa aquí en Gramovén, ¿cómo va a saber lo que pasa en San Cristóbal? ¿Me entiende? Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado Con gusto. en el marco de esta conversación con el ingeniero José María de Viana. Voy a leer varios y luego los respondemos en bloque. Seguro, con mucho gusto. Dice Aguilar Tepancho, dice, el ingeniero de Viana es un profesional bien formado y capacitado. Él debe saber cómo se encuentra este vital servicio y qué habría que hacer para colocarlo como debe ser. Bueno, ya adelantó algunas respuestas. Dice, en la Venezuela por venir debe disminuirse el control político sobre los servicios públicos, dice esta misma persona. Y dice, saludos a Carlito Rodríguez, a quien conocí hace 46 años en Puerto La Cruz. En ese tiempo era dirigente nacional del MAS y concejal de Caracas. Así es. Nelson siempre 52 dice, buenas tardes, saludos, muchos años juntos. No le pueden caer a cuento a los que saben historia, dice. Y se ríe. José Luis Quintero 104. Pregunta al invitado, cuando uno estudiaba bachillerato, los profesores siempre decían que había que cuidar las cuencas hidrológicas de Venezuela porque no se sanean, que por qué no se sanea el lago de Tacarigua. Bueno, no completa la frase. León de B 62. ¿Cómo funcionará el tema del agua cuando en la actualidad se tiene gente al frente que no son expertos en la materia? Esa es la realidad. Manuel Álvarez 7823 dice, Gaceta 43304, fecha 27 de enero del 2026, se decreta la reestructuración del sistema hídrico nacional. A ese era el que nos estábamos refiriendo hace un rato. Nelson siempre 52 dice, tomábamos agua en los bebederos del liceo directamente. Yo me acuerdo bastante agua que bebimos. León de B 62. Esas mesas de agua son como un saludo a la bandera sin un peso real, más allá de polizones con el manejo de las llaves que determinan dónde abrir y dónde no. Y es triste realidad, dice. Rápidamente. Dice, la misma persona, en cuanto a la calidad del agua, Dios es una película de terror a repetición. Más mensajes, tenemos bastante. José Luis Quintero. ¿Por qué razón los servicios públicos, tarifas, están anclados al dólar o al euro? Deberían anclar salarios y pensiones. Y digo algo, con lo que gana un pensionado no puede pagar los servicios. Eso es así. Hacer San Antonio dice, Mario, un saludo para ti y al invitado. Yo no logro comprender por qué a los políticos les cuesta tanto arreglar todos los servicios básicos. Amílcar Morú dice, buenas tardes Mario y a don José María. Lo felicito por su trabajo y sabiduría en la solución de los problemas del agua. Lo respaldo en su comentario de que hay que guiar a los jóvenes y darles herramientas en conocimiento y hagan el trabajo bien. Bendiciones y gracias, dice. A San Antonio dice, Mario, aquí hay que tomar en cuenta la frase de Nayib Bukele cuando dice, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Laura Mendoza 740 dice, hola, buenas tardes Mario, feliz martes. Saludos a todos. Ya falta muy poco para que nuestra Venezuela vuelva a ser la misma de antes, con el favor de Dios. Amén, amén, amén. Ojalá que no sea la misma de antes, sino mucho mejor todavía. Aunque con bastantes componentes de lo que teníamos. Que buena parte de eso lo perdimos. Más mensajes. Un poquito de paciencia porque hay bastante. Pero bueno, ¿qué nos dice José María de Viana acerca de estos comentarios? ¿Qué reflexiones te inspiran? Yo lo más importante quiero transmitir. Manejar un servicio público es
es un arte que está asociado con un conocimiento. Yo lo que quiero que sepan que eso se aprende y eso se enseña. Y cuando decimos esto es porque las personas tienen que saber que Hidrocapital era una gran escuela donde nosotros formamos a los muchachos y que reducíamos el tiempo, porque algunas veces dice, bueno, ese señor que tiene pelo blanco, ¿cuánto vamos a demorar nosotros en saber lo que él sabe? Entonces, no. Bueno, con la tecnología además ahora se aprende mucho más Pero rápido. es que ¿no? además si algo aprendimos toda la vida fue enseñar a los muchachos en forma rápida cosas que nos costó muchos años aprender. Y tenemos una cosa importante. Dios nos ha dado lucidez y nos ha dado inteligencia y seguimos estudiando, Mario. Porque de verdad que quisiéramos llegar un día en que haya una escuela en donde nosotros enseñemos a hacer eso bien. Porque los muchachos que estaban con nosotros trabajando en Hidrocapital, todos eran venezolanos, nosotros teníamos ningún jugador importado, ¿me entiendes? No había alemanes, ni había, todos eran de aquí, eran caraqueños. Y cuando estuvimos en Maracaibo, estuvimos poco tiempo, los muchachos de Maracaibo estaban ansiosos de aprender a hacerlo bien. Entonces yo les quiero decir, mire, lo que hay que hacer para que el acueducto funcione bien, lo tenemos bien organizadito. Y de verdad que lo vamos a hacer entre muchos porque lo vamos a enseñar. Y ese día ustedes van a ver que no hay que tener pelo blanco para saber hacer las cosas bien. Porque si alguien te enseña, claro, nuestra angustia era, bueno, ¿y qué pasa si esto demora mucho más? Que a lo mejor ya nosotros estamos en el piso de arriba. Va a ser más complicado, pero mire, no estamos aquí y por los vientos que soplan van a tomarnos, nosotros vamos a disfrutar esa Venezuela bonita que la gente piensa, que comienza porque haya servicios que funcionen bien en las casas de la gente más humilde. Y entonces, y claro, yo lo he dicho varias veces, el privilegio que tenemos los que trabajamos en servicios públicos es que no hay una labor. Mire, cuando nosotros estábamos en la escuela, como yo estudiaba en la escuela de San Juan, que era una escuela de los hermanos La Salle, nos decían, háganle bien al prójimo. Y claro, nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo le va a hacer prójimo? Uno por uno, hay muchos prójimos. Mire, usted cuando trabaja en servicio público, le puede cambiar la vida a millones de personas. Porque mire, yo recuerdo mucho Guarena, Guatire, lo que pasaban las personas allá con el tema del agua. Tan fue así que el problema del Caracazo se comenzó por allá. En Guarena. En Guarena. Sí. Cuando nosotros comenzamos a ver ese problema, y eso se comenzó, mira, el poder disfrutar, que le cambian la vida a millones de personas, porque mire, cuando el agua no funciona bien, yo no tengo que explicárselo, pero es que para un venezolano que se baña 2 veces al día, mire, la señora venezolana lavan ropa todos los días, y si hay que ensuciar algo para lavarlo, lo ensucian, pero lavan agua todos los días, lavan. Entonces, imagínense el sufrimiento de tantos años en que la gente, ¿qué día nos toca el agua? Que si no llegó el agua no puedo lavar. Oye, sí. En los valles del Tuy, gente amiga mía me dice, tenemos 18 días en enero que no recibimos, pero estamos hablando del casco de Cuba, no estamos hablando de... Entonces, usted se imagina qué bendición es que usted pueda darle el bien, bueno, además del 1 por 1, que es bueno, que tú puedes hacerle el bien a millones de personas. Y en el caso del agua, va a ser así. Y tú sabes quién lo va a entender primero. Las madres y los niños. Porque los niños que están en la casa, esos cargan agua en pipotes, en garrafas, en tobos, tienen que subir escaleras. Mire, el día que eso ocurre, eso es una bendición del cielo que nos merecemos que ocurra. Pero el trabajo se hizo para todas las ciudades de Venezuela. Y hay algunas, mire, ¿usted cree que es posible que en Ciudad Bolívar, que recibe agua del Guri, pero es que antes recibía del Orinoco, pero tratar el agua del Orinoco, como viene con sedimentos, es más complicado. Oye, tiene un tubo que viene del embalse de Guri, que es agua excelente y no tiene bomba. Y no hay tema de luz, es para abajo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la mitad de Ciudad Bolívar no tenga
agua. Mi esposa decidió Bolívar y me tiene amenazado que esa es la primera ciudad que hay que arreglar. Bendición de matrimonio. Pero, ¿usted cree que es posible, Margarita? Margarita, hay que hablar con los señores mayores de Margarita. Antes del año 60, Margarita era un desierto. Cuando Rómulo construyó el primer tubo que va de Clavellino a Margarita, la fiesta fue tan grande que Rómulo invitó a Rómulo Gallego, fue una fiesta y la gente decía, bueno, ¿por qué hacen esto? Bueno, porque una isla que era un desierto se conectaba con un tubo a tierra firme. Esa es la única isla del Caribe que tiene eso, te abierto. Todas las demás no tienen eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? Margarita se convirtió en la única isla verde del Caribe en Margarita, porque el lado del Macanao no. Ahí sigue, es como era la isla antes, un desierto. Pero todo este lado, eso se convirtió fértil, bello, un lugar que los venezolanos, después de que llegó el agua, dice Francisco Zuniaga, dice, de ser el estado que más personas votaba, porque había petrolera en el Zulia, en el Delta Macuro, en todas partes había margariteños. Se convirtió en el estado que más venezolanos recibía. Porque una vez que Margarita empezó a ser una isla con agua, era el sitio de destino de todos nosotros. José María de Viana, nuestro invitado. Se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente, pero una reflexión y un mensaje para la gente. Tú has dicho algo muy importante al inicio del programa, que las cosas parecieran estar encaminadas positivamente. Sí. Bueno, yo además creo que hay un concierto nacional, Mario. Es decir, no es una parte del país que lo quiere, es todo el país. Los que nos llamábamos de oposición y los que apoyaban al gobierno en algún momento, todos estamos de acuerdo que ya llegó el tiempo de que el país sea mejor. Y hay un sentimiento de hermandad otra vez, de que no vamos a pelear por nada. Nosotros lo único que nos tiene ahorita en conjunto es que el país mejore. En el tema que a nosotros nos compete, el país no puede ser mejor si no arreglamos el tema del agua y el de la electricidad. Y yo quiero decirles que creo que en eso estamos totalmente de acuerdo todos. En otras cosas podemos estar de desacuerdo y tal. Pero miren, yo decía, cuando me preguntaban sobre el niño Jesús este año y qué iba a pasar, yo le digo, mire, lo que pasa es que los venezolanos hacemos la carta del niño Jesús, así seamos unos viejos que ya no creemos que viene el niño, pero sí creemos que algo nos trae. Entonces, ¿qué decía la carta nuestra, Carlos? La carta de los venezolanos, por primera vez, no teníamos peticiones individuales. Las peticiones de este diciembre era que el país mejorara, que el país fuera bueno, que se resolvieran los temas de los servicios públicos, que hubiera libertad, que la gente que estaba presa fuera libre, que volviéramos a abrazarnos como hermanos. Eso eran las solicitudes. Esa era una cosa en donde todos estamos y seguimos estando de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Yo tengo toda la ilusión del mundo que no hay nada que pare a un país que está unido en una petición de que el país sea mejor. ¿Y ahora con 2 santos? ¿Con? Ahora con 2 santos. Más los que estamos aquí en la tierra que no nos han canonizado todavía, porque hay camino. Con todas estas pruebas que nos hicieron, Carlos, hay algunos que estamos cerca de los altares. Yo alguna vez dije, y se convirtió en una cosa que el que le meta a la ciudad 4.000 litros de agua más por el tuyo, lo elevan a los altares sin pasar por Roma. Entonces, mire, yo efectivamente, Mario, tengo una enorme esperanza, tengo la sensación de que todos los venezolanos estamos de acuerdo en esto por primera vez en mucho tiempo, en que el país sea mejor, que el país sea más próspero, que haya más trabajo, que funcionen las cosas. Yo hablo de los servicios públicos, pero igual queremos que funcionen los hospitales y queremos que las escuelas también. Que no haya un solo día de clase, que nuestros muchachos pierdan. Y miren, y que esos muchachos se preparen porque les va a tocar un país que está esperando que ellos metan el hombro para construirlo mejor. Bien, muchísimas gracias.
José María de Viana, nuestro invitado del día de hoy, nos ha honrado de verdad con su presencia acá en los estudios de Radio Rumbo. Agradecido con él, agradecido también con nuestros compañeros Ángel Cacique y Carlos Rodríguez, con quien todos los martes hacemos esta sección especial que se llama Siempre Caracas. A ustedes también, amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marco Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes. Listo. Muy bien.